Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar nuestro cuestionario de ciencias sociales. Muy bien, para empezar vamos a hacer una oración teniendo en cuenta lo que está pasando con el coronavirus. Entonces vamos a cerrar los ojitos, nos tomamos de las manos y vamos a empezar la oración. Papito Dios, gracias por protegernos y bendecirnos bajo tu santísimo nombre, Señor. Señor, te damos muchísimas gracias porque tenemos un alimento, porque nos has regalado un nuevo día más de vida, Todopoderoso. Asimismo, te pedimos por el mundo, Señor, te pedimos por nuestra nación que está pasando por un momento muy triste y muy duro que es el coronavirus, Señor. Elimina esta pandemia de nuestras vidas, Todopoderoso. Por favor, erradica esta enfermedad de la faz de la tierra. Solo tú tienes el poder, Rey de Reyes. Te pedimos asimismo, Señor, mucha fortaleza por aquellas personas que han resultado infectadas, Señor. Bendícelas, Señor. En tu santísimo nombre confiamos, Todopoderoso. Asimismo te pedimos por nuestras familias que ninguno de nuestros miembros vaya a resultar infectado, Todopoderoso. Señor, te pedimos grandemente fortaleza y conocimiento a todas las personas que están combatiendo este virus. Las personas científicas, las señoras que realizan el aseo, los señores de vigilancia, Señor. Bendícelos en tu santísimo nombre y protégenos, Señor, de esta epidemia. Amén y amén. Muy bien, chicos, vamos a iniciar escribiendo la fecha del día de hoy. Today is, what is the day? Very good, Thursday. Today is Thursday. And what is the month? Excellent. The month is April. Repeat. April. Very good. And what is the day? Excellent. The day is second. Repeat. Second. Very good. And the year is 2020 or 2020. Bien. De una vez en el cuadernito escribimos el título de hoy. Y el título es cuestionario. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestro cuestionario. Recordemos que el cuestionario consta de 12 preguntas. Entonces, se van a hacer 6 preguntas en la primera parte, en el cual se va a presentar la pregunta, la respuesta, nosotros hacemos el proceso de transcripción y después el teacher Cristian nos hace la respectiva explicación. Recuerden que después de las 6 primeras preguntas, se toman un receso de 15 minuticos y posteriormente finalizamos con las últimas 6 preguntas. ¿Listo? Ya después de que terminemos el cuestionario, vamos a hacer un taller evaluativo que consta de opciones cerradas como lo son A, B, C, D y E. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar primero con la realización de nuestro cuestionario. Les deseo mucho éxito. Muy bien. Y tenemos la primera pregunta, y dice así: los primeros pobladores del departamento del Quindío fueron los raya y los línea o raya, que en su momento eran grupos indígenas que se destacaban por ser grandes orfebres, agricultores y guerreros. Muy bien, esta es nuestra primera pregunta. Y aquí tenemos la respectiva respuesta. Entonces dice así: los primeros pobladores del departamento del Quindío fueron los quimbayas y los pijados, que en su momento eran grupos indígenas que se destacaban por ser grandes orfebres, agricultores y guerreros. Muy bien, pausamos un momentico el video y hacemos el proceso de transcripción de nuestra respuesta. Resulta que esto es una pregunta de completar, entonces solamente escribimos la respuesta directamente, ya que en las rayitas de una vez se escriben la respuesta. Bien, y viene la respectiva explicación. Recordemos que en la primera clase, porque todo lo que estamos haciendo es una retroalimentación del primer periodo, habíamos hablado de los primeros pobladores del departamento del Quindío, acerca de la historia de ese departamento del Quindío. Y habíamos dicho que antes de que llegaran los españoles y después de todo ese proceso de colonización, solamente existían 2 tribus indígenas que habitaban la región del Quindío. Los primeros eran los quimbayas y los segundos los pijaos, que habitaron en esta zona del departamento del Quindío. Recordemos que ellos eran grupos indígenas que se
destacaban por orfebrería. Recordemos que la orfebrería es el arte que se realiza con el oro, ¿sí? Muy bien. La caza, ellos cazaban los animalitos, la agricultura, cuando ellos cosechaban los cultivos, y también eran grandes guerreros. Asimismo los pijaos. Entonces los pijaos tenían costumbres muy idénticas a los quimbayas, ya que ellos también realizaban la caza, ellos también tenían el proceso de la orfebrería, es decir, se hacía todo ese proceso de artesanías en oro, y también eran grandes guerreros. Recordemos que hay un guerrero aquí muy especial que lo vimos en los nombres de los municipios. Muy bien, el cacique Calarcá era de origen pijao. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la primera respuesta de nuestra primera pregunta. Continuamos con la pregunta número 2 y dice así: escribe el significado de cada color de la bandera del departamento del Quindío. Bien, entonces aquí tenemos la respectiva respuesta y dice así: el color verde significa la vegetación del departamento, el amarillo simboliza el oro y el color vino tinto es el color del grano de café. Muy bien, entonces pausamos un momentico el video, recordemos, y hacemos el proceso de transcripción. Muy bien, entonces vamos, y aquí tenemos la bandera de nuestro departamento del Quindío. Entonces habíamos dicho en su momento, estábamos hablando de los símbolos patrios del departamento del Quindío. Es toda la representación cultural del Quindío representada en los símbolos. Habíamos hablado del escudo, pero nos centramos específicamente en la bandera. Entonces habíamos dicho que la bandera, el color verde, representa toda la vegetación del departamento, es decir, toda la riqueza natural y vegetal que tenemos sobre el departamento. Entonces ese verde representa esa vegetación. El amarillo, que representa esas grandes riquezas que tuvimos en su momento, que fue el oro. ¿Y cuál oro? El oro de los quimbayas. Muy bien, entonces toda esa riqueza cultural que tenemos está representada por el color amarillo. Y el color vino tinto, recordemos que es el color del producto más importante que tenemos aquí dentro del departamento. Muy bien, el café. Entonces el vino tinto representa ese paisaje cafetero. Entonces ahí tenemos la representación de nuestra bandera del departamento del Quindío. Muy bien, vamos con la tercera pregunta y dice así: dentro de la comida típica del Quindío encontramos. Entonces ahí tenemos la respectiva respuesta: la bandeja paisa, el sancocho y la trucha. Muy bien, entonces la bandeja paisa, como lo habíamos dicho, es una comida típica del Quindío que está compuesta por frijolitos, está compuesta por aguacate, por plátano, está compuesta por arroz y está compuesta también por su respectivo carnecita molida. Entonces esa es la bandeja paisa. Muy bien, y eso viene de origen de Antioquia, porque recordemos que todo ese departamento del Quindío fue parte de la colonización antioqueña. Entonces esa bandeja paisa es muy representativa de Antioquia, que luego con el paso del tiempo se arraigó a nuestra cultura y es una de nuestras comidas típicas. Muy bien, por otro lado tenemos el típico sancocho, que por lo general tiene papa, tiene yuca, tiene mazorca y a veces se le agrega una porcioncita de aguacate. Entonces el sancocho es una comida típica muy representativa que la hacemos todavía en nuestras casitas. Muy bien, hacemos el sancochito. Y la trucha, recordemos que la trucha es una comida típica, ya que en Salento, específicamente en el Valle del Cocora, se tiene esta comida típica, es decir, se extrae la trucha con grandes proporciones de trucha y se da con su respectivo limoncito. En ocasiones también se da con patacón. Entonces ahí tenemos la representación de la trucha. Bien, vamos con la cuarta pregunta y dice así: el raya es un canto que debe ser
preferiblemente interpretado a dos voces, siendo su origen mestizo, conjuga las melodías de tradición indígena y ritmos varios. El raya es un ritmo proveniente del vals europeo que a los compositores colombianos han dado un aire propio. Muy bien, entonces tenemos aquí la respectiva respuesta. Lo único que vamos a hacer, pues ya tenemos la pregunta, solamente es rellenar los espacios con la respectiva respuesta. Entonces decimos, el bambuco es un canto que debe ser preferiblemente interpretado a dos voces, con un origen mestizo que conjuga las melodías de tradición indígena y ritmos varios. El pasillo es un ritmo proveniente del vals europeo al que los compositores colombianos han dado un aire propio. Muy bien, pausamos el videito un momento y vamos a tener en cuenta el proceso de transcripción. Mientras tanto voy a pasar con la parte de la explicación y voy a poner un momentico el bambuco y el pasillo para que recordemos cómo eran estos ritmos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el bambuco. Entonces el bambuco ya lo voy a poner, en un momentico voy a poner el bambuco, lo voy a poner en 3, 2, 1, listo. Entonces vamos a escuchar un momentito ese bambuco. Muy bien, entonces ahí tenemos la representación del bambuco. Recordemos que el bambuco es tocado con instrumentos de cuerda como lo son el tiple, la guitarra y la bandola, que está acompañada por dos voces generalmente, pero también puede una sola persona acompañar el canto. Esta composición es musical, en muchas ocasiones la baila, pero en el Quindío es representación típica, es más como un canto que un baile. Entonces aquí tenemos una muestra musical de nuestro departamento. Y por el otro lado tenemos el pasillo, que ya se los voy a poner, el pasillo, cómo suena ese pasillo. Y mientras tanto, muy bien, recordemos que en el salón habíamos escuchado un poco de estos dos ritmos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese pasillo tiene como primera característica que él es de origen europeo, ¿sí? Viene de Europa. Lo segundo es que no hay un acompañamiento de voz, es decir, solamente la melodía, en donde se tienen en cuenta pues los bailarines y están representando el origen mestizo. ¿Qué pasa con ese origen mestizo? Representa una muestra de lo que pasó, esa mezcla entre culturas de los indígenas, los españoles y los nativos que existían en su momento, que eran también los africanos. Entonces, en ese pasillo se representa esa cultura del mestizaje. Y está acompañada también por la guitarra, por tiple y muchas veces se acompaña también con la flauta. Muy bien, entonces ahí tenemos estábamos hablando sobre la muestra musical y los bailes típicos del Quindío. Bueno chicos, vamos con la pregunta número 5. Muy bien, entonces une cada imagen con la palabra correspondiente. Entonces aquí tenemos una serie de municipios y aquí tenemos las respectivas fiestas o ferias. Muy bien, pausamos un momentico el video y vamos haciendo el proceso de transcripción. Muy bien, recuerden que esta es una actividad de unir. Entonces nosotros habíamos visto las ferias y las fiestas que se realizan en los diferentes municipios del Quindío, que son en total 12, pero para esta actividad lo vamos a hacer sino con 5 municipios. Entonces vamos a empezar con el municipio de Buenavista, en donde se realiza la feria de cafés especiales de la cordillera, que van desde el 2 hasta el 5 de mayo. Entonces, como tal que se realiza una muestra de cafés, como su nombre lo dice, especiales, es decir, son cafés de alta calidad, y lo que hacen los jueces es evaluar y tener en cuenta unos requisitos y que pueden ser como el gusto, que pueden ser como la calidad del café, y de ahí se escoge el mejor café y se les da un premio al ganador, obviamente. ¿Listo? Vamos en Armenia, que se realiza el gran desfile del Yipao y el desfile de Cuyabro, que va desde el 1 al 8 de octubre. Entonces, como tal que se realiza en el Yipao, como ustedes ya lo saben y como lo vimos en la clase, entonces es una muestra de los vehículos que comúnmente conocemos como Jeep y Willys,
que tienen diferentes temáticas, entonces hacen diferentes maniobras. Otros, por ejemplo, representan los cultivos del Quindío, en especial el café, y otros, por ejemplo, otro tipo de concurso dentro de esta categoría de equipado es la categoría de antiguos trasteos. Entonces se tienen en cuenta los trasteos, se equipa pues el respectivo vehículo con el trasteo, y el Willys que tenga la mejor representación de lo que se está presentando en la temática es el ganador. Muy bien, y el desfile de Cuyabro, que se tienen en cuenta ciertas festividades del Quindío y tradiciones, como lo son la representación de la familia Castañeda, o también se tienen diferentes bailes típicos de la región. Entonces, esto lo encontramos en el gran desfile de Yipao y el desfile de Cuyabro, que va desde el 1 al 8 de octubre. Muy bien, seguimos con Calarcá, y allí se celebra el Reinado Nacional del Café, que va del 18 de junio al 1 de julio. Entonces, ¿qué se realiza como tal en ese Reinado Nacional del Café? Recordemos que lo que se realiza es un reinado en el cual vienen reinas de diferentes partes de Colombia y están representando la cultura quindiana y el producto, como yo lo había mencionado anteriormente, más representativo del Quindío, que es el café. Entonces ellas salen en el traje típico del Quindío, que es la chapolera, y tienen en cuenta toda esta cultura quindiana, y se tienen también ciertos patrones como lo son la belleza, la inteligencia y la mejor representación de estas costumbres quindianas, y allí se elige la ganadora para que represente al país en el Reinado Internacional del Café, que ese sí se realiza a nivel general en el eje cafetero. Muy bien, tenemos a Quimbaya, en el cual se realiza el Festival del Alumbrado, que va del 7 al 8 de diciembre. Pues en Quimbaya, en diciembre, se tiene en cuenta comúnmente el alumbrado que realizamos en nuestras casas, que es cuando prendemos las velitas en las cuadras. Entonces esto se realiza en todo el municipio de Quimbaya del 7 al 8 de diciembre. Muy bien, también la alcaldía de este municipio tiene en cuenta juegos pirotécnicos, pero eso sí, controladamente. Ni los niños ni tampoco personas inexpertas pueden manipular estos elementos. Y tenemos Salento, que tiene un homenaje al Libertador del 4 al 12 de enero. Entonces, en las festividades de esta feria, en el Padre de los Municipios, lo que se realiza es un homenaje al Libertador, en la cual se realizan una serie de eventos y de presentaciones, teniendo en cuenta que fue el único municipio del Quindío en el cual que pisó Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, en honor a ese derecho de que Salento fue el único municipio en el cual Simón Bolívar pisó ese territorio, entonces se realiza ese homenaje al Libertador. Muy bien, y vamos con la sexta pregunta, y dice así: los trajes típicos del departamento del Quindío son una muestra cultural, producto de la mezcla entre las culturas raya, la raya y raya. Muy bien, entonces tenemos las líneas y debemos de completar, y de una vez socializamos la respuesta. Los trajes típicos del departamento del Quindío son una muestra cultural. Es una mezcla entre las culturas indígenas, españolas y africanas. Muy bien, entonces ese traje típico, como lo había mencionado anteriormente, ya se los voy a mostrar a continuación, es una mezcla entre la cultura española, la cultura indígena y la cultura africana. Entonces, como resultado, y teniendo en cuenta el clima de la región y teniendo en cuenta ciertas características agrícolas, entonces encontramos que el hombre tiene su respectivo sombrero, el poncho va sobre el hombro, la ropa como tal, el pantalón es en traje de drill, la camisa es manga larga y es blanca. Muy bien, tiene su respectivo carriel, que ya lo habíamos dicho, que es como un bolsito hecho en cuero que utilizaban los antiguos arrieros, el machete atado a la cintura y las respectivas alpargatas. La mujer, por otra parte, tiene su respectivo sombrero, su blusa manga larga, también tiene su falda, un delantalcito de encaje verde y sus respectivas alpargatas. Entonces, aquí encontramos el traje típico de la cultura quindiana. Muy bien, chicos, esto es todo por el momento.
vamos a tomar esos 15 minutos de descanso y ahorita continuamos con la segunda parte de nuestro cuestionario.